Hola ecuatorianos, ¿cómo están? Buenos días, espero que estén de lo mejor. William Murillo les saluda desde Nueva York. El día de hoy tengo un video muy importante que he preparado en estas horas precisamente porque es un asunto de extrema urgencia que conozcan los migrantes ecuatorianos, no solamente de Estados Unidos, también de Europa y Latinoamérica. Nos concierne sobre los derechos de participación, la violación de nuestros derechos de participación y qué es lo que nosotros deberíamos hacer para proteger los mismos. He preparado una presentación que las voy a compartir ahora y se trata de los resultados alarmantes sobre las votaciones del Ecuador en el 2021 y las irregularidades detectadas y la violación de derechos y qué es lo que nosotros podemos hacer. Así que vamos a empezar. El tema es que el día de ayer, 27 de febrero, el CNE ya ha promulgado los resultados definitivos de las candidaturas del exterior y de los parlamentarios andinos. Y exijo a nombre de decenas de miles de migrantes ecuatorianos que nos dejaron sin votar, se declare la nulidad de las elecciones para parlamentarios andinos. Esto por la flagrante violación de los derechos políticos de los migrantes ecuatorianos. El día de ayer, el 26 de febrero en la noche, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dijo que se ha conocido el reporte de resultados numéricos y una vez que la Secretaría General del CNE ha certificado que no existen recursos pendientes, el Pleno ha proclamado los resultados para la dignidad de parlamentarios andinos y así queda organizado estos resultados. La Alianza UNES, 2 parlamentarios, Pachaco Ticunes, Social Cristianos 1 y la Izquierda Democrática 1. Esto es un terrible problema porque hay decenas de miles de ecuatorianos que no pudimos votar para parlamentarios andinos en distintas partes del mundo. Nos dijeron que no se podía imprimir o no se imprimieron a tiempo las papeletas, que el tiempo no alcanzaba para enviarlas al exterior y muchas cosas. Y estas fueron circunstancias externas que estuvieron fuera del control del CNE. Pero ese no es el problema. El problema de fondo es que los números no cuadran y que la Constitución y la ley no le permite al Consejo Nacional Electoral elegir quiénes votan y quiénes no votan. Ellos, según la Constitución y según el Código de la Democracia, dice muy claramente en el artículo 61 de los derechos de participación de la Constitución ecuatoriana, artículo 61, los ecuatorianos y ecuatorianos que gozan de los siguientes derechos, artículo 1, número 1, elegir y ser elegidos. Esto es innegable que la violación de los derechos de participación de los ecuatorianos está siendo violentada. ¿Qué ha pasado? Miren, en Europa, los migrantes no votaron, pero sin embargo fueron contabilizados. Aquí podemos ver claramente que las actas procesadas acá en la izquierda dice 559 y luego tenemos el número de ausentismo en cero, pero siguen las actas procesadas. El total de personas que votaron en Europa son 85.147 para presidente. O sea que 85.147 ciudadanos de Europa no votaron por los parlamentarios andinos. Igual sucede con Estados Unidos, que hay miles de personas, como ustedes pueden ver, de que las actas procesadas son 278 actas con un ausentismo de 102.000. Y noten estos números. Esto es para presidente y vicepresidente con actas procesadas. Más de 102.000 personas que están en ausentismo. En asambleístas nacionales, 110.000 con el mismo número de actas procesadas. Para asambleístas en el exterior, 102.000 con el mismo número de actas procesadas. Y oh sorpresa, para los parlamentarios andinos, solamente 37.000, cuando los ausentados no pueden cambiar sus números. Estos números son realmente un escándalo lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral, porque no se puede contabilizar las personas que no han votado. Así de simple. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido también en Latinoamérica? Igual, e inclusive hasta peor. El igual número de actas procesadas, como es el 99, con un ausentismo de 20.378 personas.
para presidente, igual número para los asambleístas nacionales con el mismo número de actas procesadas, igual para los asambleístas por el exterior con 99 actas, 9.881 votantes, 20.000 personas de ausentismo contadas. Sin embargo, para asambleístas, para parlamentarios andinos, ya hay un desfase de 16.744 cuando se tenía que mostrar 20.381 personas que están como personas ausentes. Esto, ¿por qué cambia el número de ausentismos si contabilizaron el mismo número de actas? Esto realmente es un grave problema que el CNE tiene que aclarar. Pero algunos dirán que no votaron todos. Exacto, nosotros estamos de acuerdo, pero eso no significa que pueda variar el número de personas que no han votado. Los ausentes no pueden cambiar en su número por las actas computadas. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué tanto apuro del CNE en proclamar los ganadores del Parlamento andino si todavía falta por votar a decenas de miles de migrantes que no ejercimos nuestro derecho al voto? No es que no quisimos, no nos dieron esa oportunidad. Aquí, por ejemplo, en los números nacionales de las actas procesadas, 10.616.263 sufragantes, con el ausentismo de 2.491.000 personas, actas procesadas 39.985. Ojo con estos números. Esto para los asambleístas nacionales son los mismos números en 242.490.000, que es muy cercano a 2.491.000. Un porcentaje mínimo que es aceptado en los sufragios. Y esto, vaya sorpresa, con los números que tenemos para parlamentarios andinos, existe una altísima diferencia entre los números de personas que están votantes, ausentes, de 337.100 votantes ausentes que no aparecen, una, y de los números de personas que sí han votado, no aparecen los 113.350 votantes. O sea, esos migrantes que no votamos no aparecen en ningún lado. ¿Qué pasó con ese número de votantes? Porque tampoco cuadran los números que ellos nos dicen. Si es que en Latinoamérica hubieron 9.884 votantes para presidente y votaron 7.985 para parlamentarios andinos, tendrían que votar 1.899 personas que no votaron. No sabemos por qué. En Estados Unidos, igual, tendrían que votar cerca de 14.271 personas que no nos dejaron votar, que no nos dieron los padrones, que no sabemos por qué. Y en Europa, definitivamente, 85.147 personas que no votaron para parlamentarios. Eso hace un gran total de 101.317 personas que no nos permitieron votar. No es que no elegimos votar, no es que no quisimos votar, eligieron por nosotros dejarnos a un lado a 101.317 personas y eso es una violación a nuestros derechos de participación, tanto la violación a la Constitución como al Código de la Democracia. Entonces, si es que habían 113.350 en total de nacionales de personas que no aparecen y habían 101.317 personas que faltan por votar, tampoco cuadran los números y hay una diferencia de 12.033 votos que no sabemos a dónde se fueron. Pero al total, ¿dónde y cómo y cuándo van a votar esos 101.317 ecuatorianos que estamos? Aquí hay dos caminos claros. El primero, nos tendrían que dar las papeletas para votar en la segunda vuelta junto con el presidenciable a aquellos ecuatorianos que no pudimos votar por los parlamentarios andinos. Eso sería lo correcto. Y la segunda, informar a los migrantes sobre la negativa. Si no nos van a dejar votar, ¿por qué no nos quieren dejar votar? Así de simple. Entonces, tenemos un gran reto que superar. Tenemos que ver esto de una forma mucho más amplia de lo que se espera y de lo que nosotros podemos tener como migrantes ecuatorianos para la defensa de nuestros derechos. No es un voto. Quizás nosotros no sentimos el impacto de los parlamentarios andinos
acá como migrantes, pero es el hecho de la violación de nuestros derechos de participación. Entonces, los hechos están claros. El CNE tiene una opción clara que nos tienen que decir exactamente qué pasó y explicarnos esas inconsistencias numéricas, la uno, porque no cuadran los números, y dos, cuál sería el plan de contingencia para que esta clase de cosas no sucedan en el futuro. Pero parece que esto no va a serlo porque ya proclamaron los ganadores y ya nos han dicho quiénes son los ganadores. Entonces, si el CNE viola nuestros derechos constitucionales de elegir y ser elegidos y no permite que votemos en la segunda vuelta por parlamentarios andinos porque a ellos no les da la gana, tenemos la obligación nosotros como migrantes de demandar la nulidad de elecciones por los parlamentarios andinos. Exigiremos al Tribunal Constitucional Electoral, al Tribunal Contencioso Electoral, que destituya a las autoridades por irse en contra de nuestros derechos. Exigir al defensor del pueblo que defienda nuestros derechos, porque él es el que constitucionalmente tiene que hacerlo. Y denunciaremos en instancias internacionales la violación de nuestros derechos de participación por parte del Estado ecuatoriano al no garantizar la seguridad jurídica de nosotros, los ciudadanos migrantes de Ecuador. Entonces, si el CNE de forma arbitraria violenta nuestros derechos políticos, el peligro más grande que enfrentamos no es que no podamos votar por los parlamentarios andinos, ese no es el tema de fondo, sino que el CNE ahora vaya a creer que tiene la potestad para que ellos elijan por nosotros y que violen la Constitución y que violen la ley y que todo quede en la impunidad. Entonces, para que esta vez puede ser que no nos dejen votar por los parlamentarios andinos. ¿Y qué nos hace pensar o qué garantía tenemos nosotros de que para las próximas elecciones al CNE no le dé la gana y no nos dejen votar para asambleístas por migrantes o para presidente o para asambleístas nacionales, compatriotas, migrantes en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica? Si nosotros dejamos pasar este abuso por parte del Consejo Nacional Electoral, esto va a ser una catástrofe, porque esperan otras cosas de nosotros. Tenemos que unirnos, defender nuestros derechos y reclamar ante las autoridades que tienen que dejarnos votar cuando nosotros sí queremos votar. Entonces, el CNE, con la proclamación de estos resultados, ha violado flagrantemente la Constitución y el Código de la Democracia y por tanto merece nuestro rechazo y exigimos su destitución inmediata porque ninguna norma, ni en la Constitución, ni en la ley, les da la potestad para que ellos decidan quién vota y quién no vota. Todos deberíamos votar cuando nos presentamos en las mesas de votación. El hecho de que no lleguen las papeletas, eso es otra cosa, pero nosotros tenemos que votar y deberíamos votar en conjunto cuando se vote para presidente y no dejarnos a un lado. La mayor preocupación que yo tengo, compatriotas, es que esto es una serie de problemas, falta de recursos, falta de dinero, falta de personal, alto ausentismo, la violación de los derechos, la violación de la ley electoral. Y esto, para mí, muy personalmente, y quizás ustedes estén de acuerdo conmigo, tiene un único fin. Quieren usar esto como una excusa para eliminar nuestros derechos políticos como migrantes y quitarnos a nuestros representantes en la asamblea, porque los migrantes generamos gasto, porque no vamos a votar, supuestamente. Y ese dinero puede usarse en otras áreas del Estado. Así que hay que recordar que en el 2014 esto ya pasó. En el 2014 a los migrantes nos dieron votando en las elecciones del 2014 para elegir alcaldes, prefectos y juntas parroquiales. Yo ya lo denuncié y los migrantes aparecían en el sistema informático igual como lo hacen ahora. En papel dicen una cosa, en las actas dicen otra cosa, en el sistema informático no es confiable. Entonces, ¿qué es lo que nos está pasando? Lo mismo que nos pasó en el 2014, que si es que nosotros no nos unimos y hacemos un rechazo concreto, jurídico, legal, en derecho,
con representación, poniendo nombre y apellido de los líderes, esto va a ser muy malo para el futuro de nosotros, los ciudadanos migrantes en el extranjero. Les recordaré que en el 2014 ya hicieron algo similar, que nos dieron votando cuando nosotros no podíamos hacerlo. Personas que estaban empadronadas en Estados Unidos y votaban por alcaldes y prefectos. Eso ya lo denuncié. Eso se podía revisar en datos seguro. Eso ya no existe. Todo eso está bloqueado. ¿Por qué? Porque no son transparentes. Personas que vivían en Alemania y decían que sí votaron en el 2014. Personas que estaban en Nueva York y que sí votaron. Ustedes acordarán que, por ejemplo, el periodista Galo Arellano, que estaba empadronado en Miami, también aparecía como que había votado. Y otro, Jefferson Montero, y así una serie de otros ecuatorianos que estuvieron involucrados en esto. Las conclusiones en el 2016, cuando yo hice esta denuncia, fue de que había un potencial fraude, de que tecnológicamente el CNE, el sistema informático, era vulnerable y no era seguro, de que existían graves problemas en el padrón, de que funcionarios del CNE no están capacitados para manejar procesos electorales y los volvemos a ver ahora que se van a presentar las denuncias en la fiscalía y se presentó y por supuesto quedó en la impunidad por la amistad que tenía el señor Pozo con el fiscal de ese momento y toda esa maraña de corrupción. Y yo les dije que no era seguro y que había un potencial problema y un potencial fraude para el 2017. En el 2017 pasó el apagón y pasó lo que nosotros fuimos testigos, de que después iban ganando un candidato y le hicieron ganar a otro. Así que esto ya sucedió. Ecuatorianos, hago un llamado público a todos los migrantes, especialmente a los candidatos para parlamentarios andinos que se sientan afectados y por tanto, cuando defiendan sus derechos, defenderán los nuestros, de los migrantes, ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante la Defensoría del Pueblo. Hago un llamado a los migrantes para estar alerta de que se protejan nuestros derechos políticos de participación y sobre todo hago un llamado a participar en las próximas elecciones para fortalecer nuestra posición como migrantes. Una cosa adicional. Hago un llamado público a los líderes, a las lideresas, migrantes en Europa, en Estados Unidos y Canadá, en Latinoamérica, para unir esfuerzos y rechazar esta violación a nuestros derechos como ciudadanos migrantes ecuatorianos. Así que aquí lo tienen, ecuatorianos. Nosotros estamos ante una gravísima situación de que el Consejo Nacional Electoral nos ha dado eligiendo, ya no votando, eligiendo quiénes tienen la potestad para elegir y quienes no tienen la potestad para no elegir. Y eso el Código de la Democracia no lo permite, la Constitución no lo permite y nosotros tampoco lo vamos a permitir. Así que, ecuatorianos migrantes, si nos quedamos callados, nos van a hundir. Tenemos que luchar y defender nuestros derechos de participación o el futuro se ve muy oscuro. Muchas gracias.